bienvenida a la segunda lección de este bloque. El bloque que vamos a centrar en darle corazón a tu mundo. Y vamos a hablar de las culturas y de las sociedades que lo pueblen. Una vez que el esqueleto, que ha sido todo lo que hemos construido en la lección anterior, ya está en su lugar, es hora de darle carne y personalidad. Las culturas y las sociedades son lo que realmente hacen que un mundo se sienta vivo. Y en la lección anterior ya hemos visto, aunque sea de manera colateral, muchos de las indicaciones que van a ayudarte a integrar culturas y sociedades en ese mapa que hemos esbozado. En cualquier caso, la fantasía es un género que invita a plantear historias donde los seres humanos no sean la única especie existente, y es habitual que compartan escenario con otras razas y criaturas. Entre ellas, la posibilidad de crear una o varias razas propias resulta muy tentadora. Y aquí es donde nos vamos a centrar mayoritariamente en esta lección. No hay ninguna obligación de incluir razas aparte de los humanos en una historia de fantasía épica. Y esto quiero dejarlo muy claro. Muchísimos grandes mundos épicos no han necesitado de este recurso para ser obras de gran impacto y resonancia en el público. Incluir razas no humanas no hace a tu historia ni mejor, ni peor, ni más fantástica. Y esta decisión debe de estar en consonancia, como todo, con la naturaleza, necesidades y coherencia de tu planificación global en tu proyecto. Así que perfectamente puedes hacer que en tu mundo solo existan humanos. La variedad de estos humanos estará limitada o potenciada por el propio diseño de tu mundo y la diversidad de la que quieras dotarlo. De la misma forma, tampoco debería de haber ningún obstáculo en que uses a las razas consideradas arquetipo en la fantasía épica. Normalmente hablamos de elfos, enanos y tal vez orcos o medianos, gnomos, por no utilizar exactamente el término hobbit. Son las razas a las que el trabajo de Tolkien populariza y que más allá del Señor de los Anillos otros creadores han adaptado a sus universos respetando con mayor o menor grado de escrupulosidad sus rasgos más definitorios. Últimamente, no obstante, parece que hay una corriente o cierta corriente que plantea un rechazo en incluir a las razas arquetipo y anima a prescindir de ellas, aludiendo que ya hay muchas historias que los incluyen. Y este es un discurso que, en mi opinión, defiende una idea un tanto distorsionada de lo que es la originalidad. Incluir o no elfos en tu historia, ni aun cuando se respete el canon tolkieniano, engrandece o desmerece a la historia por sí misma. Es un ingrediente, y es un ingrediente que funciona porque a la gente le gustan los elfos. Para mí es tan absurdo como plantear que hay que dejar de echarle queso o tomate a la pizza porque son ingredientes que la mayoría de las pizzas ya utilizan. Una pizza sin tomate puede estar muy rica, pero no la hace mejor que otra que sí lo lleve. En el curso avanzado de construcción de mundos doy más relevancia a estos dos puntos anteriores. En este curso de iniciación me basta solo con mencionarte estos apuntes y entrar en la dinámica básica de una raza completamente nueva o en la personalización de razas menos usuales en la fantasía. Incluir una raza de diseño propio no se trata tanto de desmantelar clichés, sino de añadir notas propias a nuestro mundo. Si has pensado en un mundo amplio y diverso, es más que probable que quieras añadir alguna que otra raza junto con los humanos, incluyas o no a las razas arquetipo. Tampoco se trata solo de describir su apariencia, sino de ir más allá y entender su razón de ser. Mi recomendación personal es que antes de escribir una sola línea de nuestra raza, pienses detenidamente en algunas claves importantes, o las anotes si usas un cuaderno de escritor. Un punto importante es que pienses en la importancia o la relevancia de esta raza en tu historia. El nivel de detalle en su concepción y diseño
debería ser proporcional a esta relevancia. No te aconsejaría descuidar este punto, especialmente si tu protagonista o protagonistas van a ser de esta nueva raza. Vamos a diseñar una raza desde cero, sin ningún punto de referencia, será 100% nuestra, o vamos a tomar un modelo previo. Investiga si ya hay una raza existente con patrones similares a la que tienes en mente, porque puede que sea más interesante personalizar a nuestra conveniencia ese arquetipo que tomarse la molestia de crear uno propio absolutamente desde cero. Puedes inspirarte, por ejemplo, en el modelo mitológico y su adaptación a la fantasía del Minotauro, para crear tu propia raza de hombres toro, con características absolutamente tuyas y propias. Piensa detenidamente en su origen. Aunque sea de manera esquemática, deberías de tener claro cuál es el origen de tu raza. ¿Qué ha sido? ¿Una adaptación al entorno? ¿Una hibridación? ¿Naturaleza mágica o creación de terceros, que podrían ser los dioses? No tienes obligación de que ese origen sea física o biológicamente correcto, porque estamos haciendo fantasía. Pero si no lo es, trata de darle una justificación lógica. Piensa en la biología y el entorno. Esto viene al hilo de lo que acabo de decir. Al ser la fantasía un territorio especulativo, no tiene por qué estar sujeto a las leyes evolutivas de la Tierra, pero mantener cierta coherencia con ellas va a hacer mucho más creíble a tu raza. Plantear una especie de origen o aspecto anfibio poblando los desiertos puede resultar algo raro. ¿Cómo influye esa fisiología en su cultura? Una raza que viva en cuevas, por ejemplo, podría tener una visión muy diferente de aspectos muy naturales para otras, como por ejemplo el sol o la luna. Más allá de todo eso, trata de vislumbrar su psicología y su comportamiento. ¿Qué los motiva? ¿Son naturalmente belicosos o pacíficos? ¿Por qué? ¿Su sociedad es individualista o comunitaria? ¿Por qué? Ten en cuenta que muchos de estos aspectos pueden y deberían de estar determinados por el lugar y las condiciones en las que viven. Un paso más sería también establecer su sociedad y sus creencias. ¿Cómo se organizan? ¿Qué son las cosas que valoran? ¿Tienen rituales de paso, ceremonias o mitos únicos? Estos detalles van a dar un nivel de complejidad y madurez extra a tu creación. Si repites este proceso con cuantas razas creas conveniente, teniendo en cuenta que a mayor relevancia en tu historia más recomendable es llegar al máximo nivel de detalle posible, tendrás básicamente la hoja de ruta para llenar de razas propias o con matices propios toda tu creación. Con estas premisas te propongo el reto del ejercicio práctico de este bloque. Vamos a llamarlo la raza de los Marea Canto. Y tú decidirás cuánto de su nombre va a tener importancia en el diseño final de esta raza. Te propongo, por tanto, crear una raza. El nivel de similitud con la forma humana es cosa tuya. Si no te interesa añadir razas de creación propia, crea una cultura humana basada en estas premisas. Crea una raza de seres o cultura humana que vivan en el límite entre el agua y la tierra. Puede ser una zona de costa o en los límites de un lago de grandes dimensiones. Si geográficamente está en nuestro mapa de la semilla, tanto mejor. Configura sus características físicas, determina cómo se comunican, qué valores tienen y cómo es a grandes rasgos su sociedad. No tienes límite de extensión para desarrollarlos, invierte lo que creas oportuno, pero indica su relevancia dentro de una supuesta trama dentro de tu historia o dentro de una supuesta historia. Como siempre, si quieres mi feedback, mándame tu ejercicio a la dirección de contacto del curso con el asunto Los Marea Canto y tu nombre.
Te haré llegar mis impresiones a la mayor brevedad posible. Bienvenido o bienvenida a esta sección, la sección en la que vamos a hablar de religión y espiritualidad, las creencias que dan forma al mundo y en concreto las que van a dar forma a tu mundo. La religión es a menudo el motor de la historia y del conflicto. No son solo un conjunto de creencias y mucho menos un conjunto de dioses, sino una lente a través de la cual los personajes y las culturas ven, entienden y a menudo explican su mundo. La configuración de una religión o religiones, sistema de creencias, panteones divinos y demás elementos de espiritualidad es un tema apasionante y denso que merece mayor profundidad de la que lamentablemente podemos permitirnos en un curso de iniciación. Me vuelvo a ver obligado a remitiros para ello al curso avanzado. En cualquier caso, en este bloque trataré de dar las claves mínimas para abordar este complejo y apasionante apartado para que puedas iniciar un diseño coherente de tus divinidades y o sistema de creencias oportuno. Comencemos con algunas cuestiones iniciales. El origen de la propia creencia religiosa. Por regla general, la espiritualidad y con ello la creencia en divinidades o en fuerzas misteriosas intervinientes en nuestra realidad y nuestras vidas han tenido antropológicamente una, varias o todas estas raíces. La explicación de fenómenos, naturales o no, el mitos. Las diferentes culturas han buscado la explicación de fenómenos naturales haciendo responsables de ellos a entidades sobrenaturales que en muchas ocasiones se deificaban. Como nuestro mundo es fantástico, podemos relacionar con esas entidades o dioses fenómenos que no tienen por qué ser naturales. El ejemplo de este tipo de divinidades, por ejemplo, serían las de corte clásico. Un dios del trueno, un dios del rayo, la tormenta, un dios del fuego. Probablemente se concibió necesitando la explicación de cuál era el origen del fuego, de las tormentas, de los rayos, terminando por configurar una entidad sobrenatural, una entidad metahumana, que fuera el responsable de ello. Este tipo de divinidades se adoran o alcanzan esa deificación en un intento también de las comunidades por entender ese fenómeno, por tratar de apaciguar ese fenómeno o de convertirlo, transformarlo en algo a su favor. El vacío existencial. Nos sentimos solos en un mundo que se presenta a veces caótico a nuestros ojos y extraordinariamente reglado y medido en otras. Nuestra naturaleza ha tendido a explicar ese mundo y a nosotros dentro de él como fruto de la creación de entidades sobrenaturales, a menguar la sensación de soledad e indefensión pensando en estas entidades como elementos protectores, intercesores y en algunas ocasiones como corruptores de los seres vivientes. Así como las ideas sobre la otra vida y el concepto de finitud también han estado presentes en este tipo de concepciones. Justificación de realidades sociales. Conforme las sociedades avanzan y se jerarquizan, a menudo se modifican las creencias o se crean algunas nuevas que justifican esta estratificación. Dioses de la guerra o del comercio, dioses agrarios, dioses igual de una élite social, así como rituales, dogmas y otros añadidos que cimienten estas ideas o propias, diríamos, de estos espacios compartimentados.
Estos cimientos deberías de tenerlos en cuenta a la hora de planificar la religiosidad y el modelo de sistema de creencias aplicable a tu diseño del mundo. Te aconsejaría seguir el patrón de puntos clave a continuación para cada una de las razas y o culturas que decidas insertar en tu trabajo, atendiendo a la misma premisa que con las razas. Cuanto más relevante sea la cultura en tu esquema, más te interesa profundizar en los diferentes aspectos de su religiosidad. Hay una serie de preguntas clave que te pueden ayudar al diseño de la religión, de los dioses o de la espiritualidad en general en tu mundo. Quizá la primera de ellas y la más pertinente sería dioses u otras fórmulas de espiritualidad. La forma de espiritualidad que quieres que cierta cultura o raza haya desarrollado en tu mundo debería de ser la primera en hacerse. La creencia en dioses puede parecer la más recurrente en fantasía, pero hay muchas más opciones. Ten en cuenta una tendencia observable es que a mayor nivel de desarrollo tecnológico e intelectual, menos tendencia hay y menos apego social a la espiritualidad se detecta, especialmente aquella fórmula de espiritualidad basada en la creencia en dioses. El logos suele desterrar al mitos o lo coloca en una escala de relevancia inferior. Si te has decidido por incluir religiones basadas en dioses, la segunda pregunta sería ¿panteones o deidad única? O lo que es lo mismo, monoteísmo o politeísmo. Hay una mayor tendencia al politeísmo que al monoteísmo, pero en un mundo de fantasía no tenemos que mantener esa constante. Sí es interesante argumentar tu elección. Otra pregunta interesante para hacerse sería incluir dogmas y rituales. Usualmente las religiones basadas en dioses y algunas otras fórmulas de espiritualidad fomentan algún tipo de vida en concreto en sus preceptos y ritualidad. Y muchas de ellas requieren de un sacerdocio activo. ¿Qué creen y qué hacen los acólitos de esa religión o de ese dios para honrar a sus dioses y a sus creencias? Los rituales pueden ser desde sacrificios hasta simples oraciones. ¿Cómo es y qué relevancia social podría tener el clero de estas religiones, de estos dioses, si es que lo tiene? Es decir, si es que estas religiones incluyen el sacerdocio. Y por último, habría que preguntarse qué influencia en la vida diaria tiene la fe y la espiritualidad. ¿Es un aspecto secundario o moldea cada decisión? ¿Hay un clero poderoso o la religión es una cuestión privada y de cada individuo? ¿Cuánto peso tiene la o las religiones en cada cultura y sociedad? Es interesante despejar esa incógnita. ¿Habría ventajas tangibles, ya sea en su sacerdocio o en su adoración, como poderes, acceso a algún tipo de conocimiento específico o una valoración social concreta? ¿Estaría la magia o el elemento fantástico que hayas decidido incluir en tu historia asociado a los cultos o al sacerdocio? Responder acertadamente a este bloque de preguntas clave va a garantizarte un diseño de creencias y religiosidad inicial bastante complejo y potente. ¿Qué tal si lo ponemos en práctica? Te propongo un ejercicio práctico, que como sabes siempre es voluntario, que se llamará el Dios olvidado. Inventa la historia de un dios menor que fue olvidado o traicionado, convirtiéndose en un culto residual, o quizá, si lo prefieres, prohibido. Diseña las claves de su culto y plantea al menos un mito
que justifique su caída en desgracia. Decide si aún hay seguidores de este Dios y sobre qué premisas y preceptos se sostiene. Podría ser interesante añadir algún ritual específico y plantear su relevancia o denigración social. Si quieres el feedback de esta actividad, mándame tu ejercicio a la dirección de contacto del curso con el asunto El culto caído y tu nombre, y estaré encantado de devolverte mis impresiones.